San Agustín aparece 400 años después de Cristo. Él aparece cuando la interpretación de Pablo ya era la más conocida dentro del cristianismo en el pasado. Este se basa en esta interpretación para sus conclusiones, pero lo importante de este personaje histórico es que nos dio más desarrollo a la interpretación de este cristianismo. San Agustín como personaje es interesante, teniendo en cuenta que a pesar de que su padre no era cristiano y su madre sí lo era, es curioso que confesó ser un joven movido por los placeres de su época, pero se redimió más adelante. Antes de hablar de su interpretación, explicaré un concepto, el cual es el maniqueísmo. Esta postura sostiene la existencia de dos dioses, uno bueno y uno malo, siendo una conclusión basada en un intento de justificación de las acciones malvadas atribuyéndoselas a este dios malo. Basándose en la idea de que un dios bueno y el mal existiendo al mismo tiempo es un oxímoron. A pesar de que anteriormente San Agustín era maniqueísta, él cambió de interpretación y nos dio una que a mi parecer es mejor respuesta. Hablando un poco sobre su interpretación correspondiente a la lectura sobre el origen del mal de San Agustín, esta está centrada en una moral muy occidental, debido a que San Agustín basó sus creencias en las enseñanzas de Platón, el cual ya conocimos anteriormente, siendo que este introdujo el concepto del mundo de las ideas, que encaja muy bien con el cristianismo, entre otras ideas también incluidas por este. Hablando de otro concepto para entender la filosofía de San Agustín, este sería el de la paradoja de Epicuro. Esta paradoja surge cientos de años antes de Cristo, pero claro, ya existía el concepto de Dios como omnipotente, omnisciente, bueno y omnipotente. La paradoja plantea que si Dios existe no puede tener todas estas características simultáneamente debido a la existencia del mal en la tierra, ya que si Dios es bueno, quiere eliminar el mal en la tierra y no puede, entonces no es omnipotente. Si Dios es omnipotente y puede eliminar el mal en la tierra, entonces no es bueno. Si Dios quiere y puede hacerlo, ¿de dónde viene el mal? Y por último, si Dios puede y tampoco quiere, entonces ¿por qué llamarlo Dios? San Agustín nos da múltiples planteamientos sustentados en preguntas respondidas mediante diálogos en esta obra. Tomando en cuenta la idea de un Dios omnipotente y bueno, Agustín plantea que Dios puede ser bueno y omnipotente a pesar de la existencia del mal, esto debido a la voluntad humana, siendo ésta independiente a Dios. Podríamos afirmar de que ya que Dios conoce qué pasará en el futuro, esto debido a que lo sabe todo, siendo esta afirmación conceptualmente necesaria para nuestra interpretación de Dios, quiere decir que nosotros no tenemos voluntad. Sin embargo, existe el castigo, que es esencial en el cristianismo. Este castigo amerita tener la opción de obrar mal, si no solo sería un fin predestinado cuando toda la idea del cristianismo es que tenemos la opción de elegir. Por algo el juicio final se destaca por ser absolutamente justo e imparcial, según la propia Biblia, claro. Pero para evitar desviarme, San Agustín debate esto, refiriéndome a esto como la carencia de voluntad humana por la omnisciencia de Dios, mencionando que el conocimiento de Dios de lo que pasará no es detonante de que pase algo. Por lo tanto, seguiremos siendo responsables de nuestras acciones a pesar de que Dios sepa que las haremos. Y ahora, refiriéndome a la omnisciencia, la existencia de la maldad al mismo tiempo, una idea que había escuchado anteriormente que pertenecía a Albert Einstein, pero es solo un mito urbano, esta idea ya había sido abordada mucho antes por San Agustín. La dichosa idea es que el mal no proviene de Dios, y esto es debido a que hace una concepción del mal tomándolo como la ausencia del bien. Esto tiene lógica debido a que lo compara como la existencia de todo lo medible, ya que podemos medir el nivel de luz y las diferentes formas de la existencia. Sin embargo, no podemos medir la ausencia de algo como lo es la oscuridad. Agustín compara este hecho como lo que la ausencia del bien es la maldad. De igual manera que Dios no creó la oscuridad, sino que creó la luz, y la falta de esta provoca la oscuridad. Por efecto de su existencia, Dios, al crear el libre albedrío, creó la bondad por la voluntad humana, y esto a su vez hizo posible la aparición de la maldad. Al este libre albedrío ser alejado de Dios, siendo que así la existencia del mal no es originaria de Dios, sino el resultado de alejarse de los valores que éste creó. Ahora, pensándolo un poco, podríamos concluir que a pesar de que bajo esta interpretación la existencia del mal no es correspondiente a Dios, no justifica que a pesar de ser omnipotente no radica o haya radicado la existencia del mal si éste es bondadoso. Agustín responde a esto con una conclusión que a mi parecer ya es más libre a interpretación, porque involucra una justificación del mal por comparación de valores. Si Dios quiere y puede eliminar el mal, ¿a qué tendría que recurrir para hacerlo? Pues tendría que utilizar su omnipotencia para erradicar a todos los humanos, o al menos la voluntad de todos estos. Si el simple hecho de que los animales no distingan sobre el bien y el mal hace que se muevan sobre impulso, y esto los hace estar a un nivel de conciencia que consideramos inferior por nuestro entendimiento de lo que es la inteligencia, que quedará para un ser vivo sin ya ni siquiera la falta de comprensión de los animales, sino una falta total de voluntad para ejercer su raciocinio. La razón de que diga que es necesario la eliminación humana para la eliminación del mal es que todo humano nace sin haber cometido ningún mal a otro, dejando de lado el pecado original, claro. Te deja de ser inocente hasta que ya cometió el mal sobre otro. Así que ¿dónde ponemos la línea para coaccionar sobre la voluntad de este humano para evitar el mal? ¿Acaso antes de que lo cometa? Si esto no es así, así no estaríamos erradicando el mal, solo castigándolo, lo que nos deja como solución erradicar el mal evitándolo desde la concepción de este ser.
o de que tiene algún tipo de poder de voluntad sobre otro, y por la naturaleza humana de desarrollo biológico esto es inevitable de que suceda. Así que ese ser sin voluntad de ejercer su raciocinio sin importar sus intenciones es realmente un humano o solo una marioneta. Volviendo a la interpretación de San Agustín, él considera que el libre albedrío es un bien por sí mismo, siendo esta creación de Dios, y ya que el mal no es lo que forma este, sino una consecuencia de este, al alejarlo de Dios, eliminarlo estaría eliminando una bondad. Esto está respaldado por Agustín, siendo que éste encuentra bondad en los males gracias al acercamiento a Dios. No es que el mal esté bien en sí, pero si se acerca a Dios dentro de los males provocados por terceros, uno mismo puede encontrar virtudes. ¿Qué sentido tendría la misericordia sin pecado o la paciencia sin dolor? Respondiendo a la aclaración de que esta justificación del mal es más de libre interpretación, es que a mi parecer yo creo que la objetividad de la moralidad puede ser cuestionada a pesar de que yo crea que existe una basada en mis valores. Esto debido a que no deja de ser una visión sesgada. Así que no sabría cómo debatir que la existencia del mal y todo el sufrimiento que éste trae vale la voluntad humana de los que la ejercen de mala manera sobre otros. Después de tocar muy parcialmente los pensamientos de Agustín y hablar de mi interpretación, creo que el pensamiento de San Agustín está justificado. Claro, hay que tener en cuenta que San Agustín cree también en el peso del pecado original. Este ya es un tema aparte, siendo que es muy discutible realmente atribuir un castigo a seres que no cometieron el pecado, que está siendo castigado. Sin embargo, este justifica su creencia por la tendencia natural del humano a ir hacia el pecado. Así que podemos observar en este hombre un filósofo que buscó mediante sus escritos llevar al límite de las creencias morales cristianas, lo que lo elevó a un nivel de santo, siendo su conclusión final que el fin último del ser humano es Dios, siendo que la libertad no existe simplemente para elegir, existe para orientar la voluntad hacia el bien supremo, que es Dios. San Agustín de Hipona, también conocido como el Doctor de la Gracia.